Hola, yo soy Paco Bernal de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Meditación sobre las cenizas. Hoy debe ser un día de respeto, pero también un día de recuerdo. Hace 20 años murieron en Madrid varios cientos de personas debido a las consecuencias del mayor atentado terrorista de la historia de España. Se puede decir que, de hecho, la historia más reciente, o ya no tanto, del país, empezó a fraguarse en aquella hora de miedo y de incertidumbre. Durante muchos años, los atentados del 11 de marzo han sido una herida abierta en el corazón de España, un recuerdo duro, ardiente, inextinguible, del guerracivilismo incurable que azota cíclicamente el alma de esa nación que no tiene remedio. Para hacer un breve resumen destinado a aquellas personas que me leen y que no son españolas, diré que el 11 de marzo de 2004, en la recta final de la campaña electoral, estallaron varias bombas en varios trenes que, desde el sur de la provincia de Madrid, se dirigían a la estación término de la red de cercanías, Atocha, una de las de más tránsito de esa capital. Antes de los atentados, las posibilidades del aspirante José Luis Rodríguez Zapatero, por decirlo de una manera suave, eran muy modestas. Sabiéndolo, y como suele suceder en estos casos, para empujar al candidato cuya victoria estaba prácticamente cantada a la posición de partida menos favorable posible y mancharle en lo posible con la reputación de su mentor, José María Aznar, los responsables de campaña de Zapatero le hicieron prometer a su candidato toda suerte de medidas, si no insensatas, por lo menos sí bastante arriesgadas, en la confianza de que nunca tendría que cumplirlas. Era una reacción directa, si bien se mira la única que les cabía, a la deriva autoritaria, chulesca y personalista que había adquirido el gobierno de Aznar en su segunda legislatura. Una legislatura en la que el presidente había creído sentar las bases para una perpetuación en el poder del Partido Popular mediante el reparto a personas de su confianza de puestos estratégicos en las élites del Estado y del mundo empresarial. Aznar, fuertemente conservador, con un sentido de Estado tirando a escaso y decididamente cortoplacista, había llevado a España a aventuras bélicas tan dudosas como la de apoyar a George Bush en la invasión de Irak, bajo la excusa de unos armamentos de destrucción masiva que luego se supo que nunca existieron, y peor, que tanto Bush como Aznar supieron siempre que nunca habían existido. En lo social, el gobierno Aznar se había hecho rehén gustosísimo de la parte más necrosada de la Iglesia Católica. Últimos años del pontificado del ultraconservador y reaccionario Juan Pablo II, que luego se prolongarían en esa gerontocracia fósil que fue el Papa Ratzinger. Para decirlo brevemente, los responsables de campaña lo tenían fácil para presentar a Zapatero, un hombre, como se demostró luego, con las luces imprescindibles para leer un teleprompter, como un estadista moderno, cosmopolita y aliado con otro estilo más amable de política, lo que después se llamó el talante. El 11 de marzo de 2004, pues, todo estaba preparado para que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa, palacio en donde viven los presidentes españoles, y José Luis Rodríguez Zapatero se lamiese las heridas en sendas entrevistas con periodistas afectos de El País, en cuyos titulares, irremediablemente, aparecería esa aberración sintáctica. El día después. No fue así. La noticia de las explosiones se extendió rápidamente primero por Madrid y después por toda España, pillando al gobierno, entonces gobierno en funciones, y oposición, también a la espera de nuevo destino o confirmación del anterior, como suele decirse, en bragas. Desde el principio, lo creo firmemente, tanto en los despachos de la calle Génova, Partido Popular, como en los de la calle madrileña de Ferraz, Partido Socialista, estuvo claro que el país se estaba enfrentando a un nuevo tipo de terrorismo inédito hasta entonces, el islamista. Las reacciones en los dos centros de poder fueron, como era esperable, diametralmente opuestas.
Los de Aznar debieron de sentir lo mismo que Indiana Jones en busca del arca perdida. El panorama debió de ser como en esa escena famosa en la que la piedra rodante amenaza con aplastar al héroe. Los conservadores sumaron 2 y 2. Si han sido los árabes, se dijeron, la gente nos va a echar la culpa. Miraron todos a Aznar, recordando la famosa foto de las Azores. Ergo, no pueden ser los árabes. ¿Qué otra organización terrorista hay que pueda cargar con el muerto? Está claro, ETA. La elección de ETA como culpable, por cierto, tenía otra grandísima ventaja. Dentro de la marca del Partido Popular estaba incluida la lucha contra el terrorismo, y el PP se había ocupado de actuar como si todas las víctimas fueran simpatizantes del Partido Popular y solo el Partido Popular actuase de acuerdo con sus intereses. De hecho, en la larga travesía del desierto posterior a la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, los cuarteles de invierno del Partido Popular fueron las asociaciones de víctimas del terrorismo, cosa que no le hizo ningún favor ni a las víctimas del terrorismo, que se vieron empujadas hacia posiciones que lindaban muy peligrosamente con la extrema derecha, ni a la imagen del Partido Popular como organización mínimamente... ¿Cómo decirlo? Bueno, seguro que en la mente de mis oyentes surgirán adjetivos convenientes. A partir de ese momento, la cúpula del Partido Popular, que, casualidades, era también la cúpula del Ministerio del Interior, empieza una carrera frenética para construir una versión oficial que vincule a ETA, organización separatista vasca, con los atentados de Atocha. Esta carrera contra el tiempo y las evidencias que fueron surgiendo durante el mismo 11 de marzo y los días siguientes incluye ruedas de prensa, llamadas telefónicas a los directores de los principales medios de comunicación e incluso una votación forzada por España en la Organización de las Naciones Unidas, condenando la participación del separatismo vasco en unos hechos criminales que llevaban clarísimamente la firma del terrorismo islamista. ¿Qué sucede mientras tanto en la calle Ferraz? En el centro neurálgico del socialismo se orquesta, en ese momento, una operación tan dudosa como aquella a la que están entregados los conservadores de la calle Génova. Los atentados de Atocha se ven como la única posibilidad, en realidad un inesperado golpe de teatro del destino, para que José Luis Rodríguez Zapatero gane unas elecciones que 24 horas antes no hubiera podido ni siquiera soñar que ganaría. En vez de ofrecer un frente compacto con el gobierno, cosa que hubiera sido lo esperable, y que de hecho sucedió, por ejemplo, con ocasión de los atentados de Londres, los socialistas se entregan a la tarea de distanciarse de él. La pregunta es, ¿hubiera sido posible una hipotética rueda de prensa del jefe del gobierno en ese momento y del jefe de la oposición transmitiendo una imagen de estabilidad y contundencia? Lo dudo mucho. Si desde el PSOE se habían utilizado todos los medios para denigrar a Aznar, no es menos cierto que desde el PP se había tratado de destruir la reputación de Zapatero sin reparar en medios. Los socialistas utilizan toda la maquinaria propagandística del partido, entonces perfectamente engrasada debido a la campaña electoral, para convocar manifestaciones masivas vía SMS y capitalizan el estado de opinión que reina ya para entonces, mediodía del 11 de marzo, primeras horas del día 12, en amplias capas de la sociedad. Esto es, los atentados de Atocha son una reacción clarísima del islamismo por la participación española en la guerra de Irak. Aznar nos metió en la guerra de Irak, luego Aznar tiene la culpa de los atentados. Derribemos a Aznar. En aquellas horas oscuras de luto, de sangre, de imágenes de cadáveres que inundan los medios de comunicación, media España se entrega a la tarea de intentar pulverizar la credibilidad de la otra media. ¿Por qué se construye una teoría de la conspiración? Amén de por razones prácticas, nada despreciables en este caso que nos ocupa, una teoría de la conspiración psicológicamente hablando no es ni más ni menos que una mentira que tapa un trauma. Durante todo el año anterior a los atentados del 11 de marzo, la comidilla que recorrió España desde el Cabo de Gata hasta Finisterre fue el famoso Cuaderno Azul de Aznar. En él parece que el querido líder apuntaba a los pensamientos que más tarde se transformaban en decisiones que cambiaban el futuro del país. Algunas tan inteligentes como, por ejemplo, poner al frente de Cajamadrid a su compañero de pupitre del colegio, un señor que no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el negocio bancario a esa escala, y cuya gestión terminó con la toma de control de la entidad, no hace mucho se llamaba Bankia, por parte del Estado.
y a otro compañero de pupitre al frente de la compañía telefónica, la empresa más grande del país. Al final de su segundo mandato, Aznar había decidido que, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, su sucesor en el cargo sería Mariano Rajoy. Como decía John Lennon, la vida es eso que te pasa mientras tú estás haciendo otros planes. Los días siguientes a los atentados fueron de una tensión casi insoportable en las alturas del poder en España. Quizá la única institución del Estado que quedó a salvo del enorme terremoto que supuso la lucha entre los dos principales partidos fue la Corona, la cual aún conservaba ese aura de prestigio intocable que perdería de manera acelerada en años posteriores. Pero del rey para abajo el terremoto fue colosal y desgarrador. Como dos lobos que se disputan una presa inerme y ensangrentada, el Partido Socialista y el Partido Popular movilizaron a todos sus voceros en los medios de comunicación con dos objetivos: ensordecer las alegaciones del otro bando y dar a sus fieles munición dialéctica. Cuando se celebraron las elecciones, comicios celebrados tras la jornada de reflexión más tensa que se recordaba hasta entonces, eso que se llama comúnmente el pueblo ya había decidido. José Luis Rodríguez Zapatero sería el próximo presidente del gobierno. La victoria se celebró de acuerdo al estado de ánimo imperante. Para la historia queda la comparecencia de Zapatero ante sus fieles, alumbrado de manera un tanto siniestra por unos focos que parecían los de una feria de pueblo. El gentío gritándole «No nos falles». El trauma estaba consumado. A partir de entonces el traspaso de los aperos del poder se efectuó en un clima de enorme tensión. Como era esperable, olvidado todo rastro de civismo o cualquier respeto por la deportividad o la democracia, hubo acusaciones mutuas, a cual más turbia. Del lado de los socialistas, que se presentaban a sí mismos como las fuerzas de la luz que estuvieran deshaciendo la tiranía de un brujo oscuro y malvado, se dijo que los populares estaban obstaculizando el proceso con todos los medios a su alcance. Es muy probable que no les faltara razón, pero es que a ellos tampoco les asistía la inocencia, precisamente. Del lado popular se acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero, bestia negra por excelencia, directamente de golpista. Entre los más broncos hizo fortuna la frase de un diputado conservador que dijo que Pavía, general golpista del siglo XIX, había entrado a caballo en el Congreso, mientras que Zapatero lo había hecho en tren de cercanías. Desde los medios de comunicación afectos al poder declinante, medios, por cierto, a los que Aznar había favorecido como solo saben hacerlo los poderosos que quieren tener contentos a sus portavoces, se empezó a difundir la llamada teoría de la conspiración. Según esta teoría, la cual ha tenido a lo largo de los años diferentes formas, los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron el resultado de una decisión de las cloacas del Estado, fuerzas convenientemente ocultas y que por lo tanto escapan a todo control, para, por inducción, acción u omisión, las opiniones son diversas, en un primer momento derribar al gobierno del Partido Popular y después, con una eficacia quizá digna de mejor causa, ocultar las pruebas del complot. A favor de la difusión de la teoría de la conspiración han jugado varios factores. De un lado, la soberbia herida de una parte nada despreciable de las élites del conservadurismo español, de Aznar para abajo. De otro, el puro y simple interés empresarial. Y aquí menciono algo que se olvida frecuentemente. Hay mucha gente que ha ganado mucho, pero que mucho dinero con el 11M. Tertulianos, radiofonistas, escritores de panfletos, articulistas de todo pelaje, tanto a favor, ojo, como en contra. Y directores de medios de comunicación que han vendido meras elucubraciones como verdades absolutas y periodismo de investigación. Por no hablar de otro factor al que yo creo que tampoco se le da la importancia suficiente. Llevados por un alto concepto de sí mismos, a muchos les resultó completamente increíble que unos personajes marginales, pobres diablos a sus ojos, hubieran podido llevar a cabo los atentados de Atocha. El caso es que todo indica que lo hicieron. Por último, es evidente que la psicología del ser humano está construida de manera que, por suerte o por desgracia, estamos más inclinados a creer una mentira bien alineada que la prosaica verdad. Todos los que alguna vez en nuestra vida le hemos contado un cuento a alguien lo sabemos, y naturalmente
nos aprovechamos de ello. El daño que la difusión de las más abracadabrantes teorías sobre el 11M ha producido ha sido formidable, catastrófico. Los inconscientes o interesados, o las dos cosas a la vez, que acuñaron términos como la trama mediática, que se dedicaron a envenenar las ondas con historias relativas a mochilas, o que introdujeron a sabiendas en sus pajas mentales a instituciones vitales para la seguridad nacional, como la policía, la Guardia Civil o el Servicio Secreto, minaron la credibilidad de pilares fundamentales del Estado y fueron los responsables de la creación de un clima de duda sobre las instituciones que ha resultado fundamental en la actual degeneración institucional que hoy padece España. Asimismo, el 11 de marzo fue la primera paletada, y no la menor, del foso que hoy separa desgraciadamente a dos partes del país. Un foso que impide que socialistas o populares, o lo que es lo mismo el centro izquierda y el centro derecha, hagan el más mínimo esfuerzo para acercar posturas en asuntos que a todos nos afectan. Una colaboración que hubiese sido vital en asuntos que hubieran exigido claramente, y que de hecho siguen exigiéndolo urgentemente, un pacto de Estado, como la educación, la innovación con la inteligencia artificial o las medidas necesarias para la creación de empleo y la resolución, de una vez por todas, de la eterna crisis económica de España. Pero sin duda lo más doloroso fue que el clima de enfrentamiento a colmillo retorcido entre los dos grandes partidos también terminó dividiendo a quienes más sufrieron el 11 de marzo. Las víctimas. El Partido Popular cortejó a unas, que se resistieron al cortejo del Partido Socialista y se integraron en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT. El Partido Socialista enarboló la bandera de los que no comulgaban con esta asociación e hicieron de la figura de Pilar Manjón, una señora que perdió a su hijo en los atentados de Atocha y que, debido a los ataques que recibía desde el otro bando, azuzados desde púlpitos radiofónicos irresponsables, estuvo amenazada de muerte y tuvo que vivir mucho tiempo con escolta. Diez años después, se reunieron para celebrar un funeral conjunto todas las víctimas. Ni José María Aznar ni José Luis Rodríguez Zapatero asistieron a él. No estaban invitados. Parece ser que fue un error. Yo quiero pensar que fue una especie de justicia poética. Meditación sobre las cenizas. Guión y realización, Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de like y en suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de las novedades.